Paola Gárate le mandó al carajo a Alito Moreno frente a toda Sinaloa. Y lo hizo sin pedir permiso, sin avisar, sin siquiera parpadear. Si eso no te indigna, espera a que te cuente cómo lo hizo, porque lo que viene es todavía más grueso. Suscríbete a este espacio ahora mismo si quieres enterarte de todo lo que los partidos no quieren que sepas, porque aquí no vamos a parar de contarlo. Paola Gárate es diputada del PRI, o lo era, dependiendo de a quién le preguntes, porque según fuentes que siguieron el caso de cerca, esta legisladora sinaloense supuestamente se registró en la plataforma ciudadana que abrió el PAN para buscar candidatos a la gubernatura de Sinaloa, y lo hizo mientras todavía cargaba la credencial de priista en la bolsa. Eso ya de por sí sería una bomba en cualquier partido. Pero hay algo más debajo de este movimiento que huele a desesperación, a cálculo político y a una guerra interna que Alito Moreno no esperaba que le estallara tan cerca. Y si te quedas en este espacio los próximos minutos, vas a entender exactamente por qué esto le duele tanto al dirigente más cuestionado del PRI. Primero hay que entender el contexto, mis amigos, porque sin contexto, este asunto parece solo un pleito entre priistas, y no lo es. Sinaloa vive desde hace meses una crisis que, según múltiples testimonios registrados en medios locales y nacionales, ha dejado municipios enteros en un abandono casi total. Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, municipios donde, según declaraciones de la propia Gárate, las juntas de agua potable llevan semanas tomadas por ciudadanos y empresarios hartos de cobros desorbitados y cortes de servicio que se activan cada vez que cae un aguacero. China, municipio del norte del estado, supuestamente opera bajo una especie de estado de excepción de facto. El contexto, pues, es el de una entidad donde la disputa por la gubernatura no es un asunto de ambiciones personales, sino, según lo que han declarado distintos actores políticos sinaloenses, una pelea por decidir quién va a gobernar un territorio donde todavía se arriesga la vida. Y en ese escenario, ¿quién decide quién va en la boleta? Según todas las señales que llegaron en los días previos al registro de Gárate, esa decisión la tomaba Alito Moreno. Solo él. Y los nombres que supuestamente ya andaban adelante en sus cálculos eran Mario Zamora y Paloma Sánchez. Paola Gárate no estaba en esa lista. Y aquí empieza la primera contradicción que vale la pena marcar con fuego, porque dice mucho de cómo funciona este partido por dentro. Si te quedas en esta plataforma, vas a ver que este tipo de casos no son la excepción en el PRI, son el patrón, y aquí lo seguimos exponiendo semana a semana. Gárate, según lo que ella misma declaró públicamente en una entrevista que circuló ampliamente, había hablado con Alito Moreno, había estado en su oficina, habían dialogado, según sus propias palabras, sobre la necesidad de una alianza opositora, sobre la unidad. Pero cuando le preguntaron directamente si Alito le había dado el visto bueno para registrarse en la plataforma del PAN, la respuesta fue llamativa. Dijo, más o menos, que en particular ese tema no lo habían discutido. Que habían hablado de coincidencias, de impulsar la unidad, pero que el permiso explícito, ese no existía, y sin embargo se registró, sola, sin esperar, sin consultar. Eso, amigas y amigos, se llama brincar las instrucciones de tu jefe político, y en el PRI, eso tiene un costo. O debería tenerlo. Pero fíjate bien en el nivel de cinismo que hay aquí, porque lo que Gárate hizo después fue intentar enmarcar su movimiento como algo completamente compatible con ser priista. Dijo que el PRI siempre ha pedido alianzas, que la ciudadanía lo exige, que la plataforma del PAN está abierta a todos, que hasta priistas y panistas y ciudadanos sin partido pueden participar. Es decir, supuestamente su decisión de registrarse como posible candidata del PAN a la gubernatura de Sinaloa no contradice en absoluto su militancia priista. Es todo muy congruente, todo muy aliancista, todo muy ciudadano. Excepto por un detalle menor. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, ya había dicho públicamente, y en varias ocasiones,
que no habría alianza del PAN con ningún partido político. Ninguno. Ni con el PRI ni con nadie. Y hasta la misma conductora que entrevistó a Gárate se lo señaló en vivo. Y Gárate siguió sonriendo y hablando de unidad y de la ciudadanía. Porque cuando la contradicción ya es demasiado obvia, lo que queda es hablar más fuerte y esperar que nadie note el hueco. Y nadie que haya seguido este caso de cerca puede pasar por alto algo que hace toda esta situación todavía más turbia, mis amigos, porque hay un fondo que no es menor. Paola Gárate supuestamente denunció semanas antes de este registro que había sido amedrentada por criminales durante el periodo electoral, que fue secuestrada para que no compitiera contra candidatos que ya habían llegado a acuerdos con el crimen organizado en Sinaloa. Esas son acusaciones gravísimas, del calibre que en cualquier estado democrático normal detonarían una investigación de fondo. Y sin embargo, según los reportes disponibles, el PRI no la había puesto al frente de nada. No la proyectaban como candidata. No la ponían en la conversación seria sobre la gubernatura. Una diputada que supuestamente se atrevió a denunciar vínculos entre el crimen y candidatos de su propio entorno político, y el partido la tenía en la lista de espera mientras acomodaba a Mario Zamora y a Paloma Sánchez. Eso, si las denuncias de Gárate son ciertas, dice bastante sobre qué tan en serio toma el PRI sus propias palabras sobre la honestidad y el rescate de Sinaloa. Suscríbete a este espacio si quieres seguir de cerca lo que pase con estas denuncias, porque esto no termina aquí. Y aquí viene el segundo golpe que vale la pena detenerse a masticar bien, porque es donde la hipocresía sube de temperatura. El PRI lleva meses, según han dicho sus propios dirigentes locales y nacionales en diferentes medios, insistiendo en la necesidad de una gran alianza opositora. Unidad, frente común. Juntar fuerzas contra Morena. Ese es el discurso. Ese es el lema. Ese es el verso que repiten cada vez que les ponen un micrófono enfrente. Pero cuando Gárate, una priista, decide actuar en consecuencia con ese discurso y se apunta en una plataforma del PAN para medirse con la ciudadanía, ¿qué pasa? Según lo que trascendió, el delegado nacional del PRI en Sinaloa empieza a tener llamadas con ella. Llamadas que Gárate describió como pláticas constantes, como comunicación fluida, pero que en ningún momento se tradujeron en un respaldo explícito. Nadie del PRI salió a decir públicamente que Gárate actuó bien. Nadie del PRI aplaudió que una priista pusiera en práctica lo que el partido lleva meses predicando. El silencio fue la respuesta. Y el silencio, aquí lo vemos claro, habla más fuerte que cualquier comunicado. Aquí sigue algo que no le va a gustar a más de uno que lleva años creyendo en las alianzas de oposición como solución real, porque hay una pregunta que este caso deja flotando en el aire y que nadie en la clase política sinaloense parece querer responder. Si el PRI quiere alianza, y el PAN dice que no va a aliarse con nadie, y los ciudadanos en la calle exigen que se junten, ¿para qué sirve una plataforma que supuestamente mide la preferencia ciudadana si al final el que decide quién va en la boleta sigue siendo Alito Moreno o Jorge Romero desde una oficina en Ciudad de México? Esa es la pregunta incómoda, la que Gárate no respondió en su entrevista y que nadie en ese intercambio tuvo la intención de formular con esa crudeza. Pero aquí sí se dice. Porque mientras los partidos hablan de ciudadanizar las decisiones, los candidatos siguen saliendo de despachos. Y ya lo sabes. Pero espera, porque lo que se reveló después de ese registro de Gárate es lo que termina de armar el cuadro completo, y es el dato que cambia el significado de todo lo que vino antes. Cuando le preguntaron a Gárate directamente, en cámara, si en caso de tener que elegir entre el PRI y el PAN, ella ya había tomado una decisión, la diputada supuestamente dijo algo que en boca de una priista suena a sentencia. Dijo, con esas palabras o muy parecidas, que ella elegía a Sinaloa, que elegía la vida, que el partido era un instrumento, no el fin. Y eso, viniendo de alguien que todavía carga su militancia priista
y que supuestamente habló con Alito en su despacho sin recibir un no explícito, es básicamente una declaración de independencia. Un portazo suave, pero perfectamente audible. Suscríbete a este espacio, porque los próximos capítulos de este caso van a ser todavía más reveladores, y aquí no vamos a perdernos ninguno. Lo que siguió al conocerse este movimiento, según fuentes periodísticas que cubrieron la reacción interna, fue un silencio calculado en el PRI que dice más que cualquier comunicado. Alito Moreno, que según todos los análisis disponibles, quiere controlar quién encabeza la boleta opositora en Sinaloa, se encontró con una priista que supuestamente tomó una decisión de alto impacto sin pedirle autorización. Y no cualquier decisión, sino registrarse ante el partido rival para competir por la gubernatura que él supuestamente ya tenía asignada a otros nombres. Según lo que se comentó en los espacios que siguieron el caso, el propio conductor que entrevistó a la conductora que entrevistó a Gárate lo planteó así de directo. Esto pareciera llevar a un rompimiento con el PRI. Y la conductora Susana Oresti, que ya había dialogado con Gárate sobre sus denuncias de amedrentamiento, le confirmó esa lectura en vivo. Pocas palabras. Otra más que le manda al carajo a Alito y se pone en contra de su liderazgo. La pregunta que nadie en ese intercambio quiso hacer con toda su crudeza es esta. ¿Qué clase de partido dice querer unidad opositora y al mismo tiempo castiga con el silencio a una de sus propias diputadas cuando actúa en consecuencia con ese discurso? Porque si el PRI en Sinaloa de verdad creyera en la alianza que predica, Gárate no estaría navegando sola en plataformas ajenas. Estaría siendo respaldada por su propio partido como el ejemplo de la congruencia que tanto presumen. Pero aquí no pasa eso. Aquí lo que pasa es que la unidad opositora es buena cuando la controla Alito, y es una traición cuando la decide alguien que no pidió permiso. Y esto no se les va a olvidar. Hay algo más que se desprende de todo esto, y que conecta directamente con la realidad que viven los sinaloenses, que no aparecen en ninguna entrevista. Gárate habló de Culiacán colapsada por una lluvia normal, porque las alcantarillas no tienen mantenimiento. Habló de la Japac, que supuestamente era ejemplo en América Latina de gestión del agua, tomada por ciudadanos hartos de cobros y cortes. Habló de municipios en abandono. Habló de jóvenes que no pueden ir a estudiar, de negocios que no pueden operar, de una normalidad rota. Y mientras ella describía eso en cámara, el debate político que rodeaba sus palabras era si Alito le había dado o no le había dado permiso de registrarse en una plataforma. Eso, mis amigos, es la política mexicana en su estado más puro, la gente sin agua y los dirigentes contando credenciales. Y si quieres que este espacio siga poniendo el dedo en esa llaga cada semana, suscríbete ahora, porque los casos que vienen son igual de reveladores y aquí no pensamos callarnos ninguno. Las consecuencias inmediatas de este movimiento de Gárate son varias y ninguna es menor. Primero, según analistas que siguieron el caso en medios sinaloenses, la credibilidad del discurso aliancista del PRI queda seriamente cuestionada cuando su propia gente tiene que buscar cobijo en plataformas del PAN para poder competir. Segundo, Alito Moreno recibe un mensaje que según los que conocen la dinámica interna del partido es bastante inusual. Una priista que supuestamente fue víctima del crimen organizado durante el proceso electoral, que hizo denuncias públicas de peso, que lleva meses en territorio recorriendo los 20 municipios de Sinaloa, decide que esperar los tiempos de la dirigencia nacional ya no es una opción. Tercero, el PAN queda en una posición extraña. Su dirigente nacional dice que no habrá alianzas, pero su plataforma está recibiendo a priistas que quieren competir con sus siglas. Esa contradicción también tiene dueño, y tiene nombre, Jorge Romero, aunque ese capítulo es material para otro día. Lo que este caso deja ver con claridad, según lo que se puede rastrear en las declaraciones públicas de todos los involucrados, es un patrón que se repite en la política mexicana con una puntualidad que ya cansa. Los partidos de oposición llevan años diciéndole a la ciudadanía que juntos pueden con Morena, que la unidad es la clave,
que el interés personal tiene que quedar debajo del interés colectivo. Y cada vez que alguien dentro de esos partidos intenta actuar en consecuencia con ese discurso, el partido lo trata como traidor si no pidió permiso primero. La unidad, pues, es un valor que aplica cuando la controlan los de siempre. Cuando la toma alguien de abajo, es indisciplina. Gárate, guste o no, puso eso en evidencia con un registro en una plataforma. Y la reacción del PRI, por tibio que haya sido su silencio, confirmó exactamente lo que ella estaba señalando. Y mientras Sinaloa sigue sin agua corriente en plena temporada de lluvias, mientras China opera bajo lo que distintas voces describen como un estado de excepción, mientras los jóvenes sinaloenses calculan si vale la pena quedarse o irse, los partidos que supuestamente van a rescatar ese estado están ocupados midiendo quién pidió permiso y quién no. Eso no es política, es teatro. Y la gente en los tianguis y los cruceros de Culiacán, que es donde Gárate dice caminar sola sin miedo, lo sabe perfectamente. Si este tipo de hipocresía te indigna tanto como a nosotros, este espacio es para ti. Suscríbete y no te pierdas el próximo caso que vamos a exponer, porque la lista es larga y aquí no vamos a dejar de contarla. Paola Gárate supuestamente le mandó al carajo a Alito sin usar esas palabras. Lo hizo con un registro en una plataforma, con una declaración de que ella elige a Sinaloa sobre su partido y con la tranquilidad de quien ya calculó que esperar al jefe ya no tiene ningún sentido. ¿Tiene razón o está equivocada? Eso lo va a decidir la ciudadanía sinaloense en las urnas. Pero lo que ya no se puede deshacer es lo que este movimiento reveló, que el PRI habla de alianza cuando le conviene y la bloquea cuando no controla quién la encabeza. Eso, con datos, con declaraciones públicas, con los propios protagonistas confirmándolo sin querer, quedó en el registro. Para siempre.